Buenas tardes, comunidad. El día de hoy les traigo 6 relatos. Aunque son un poco cortos, son bastante aterradores. Espero sea de su agrado y me ayuden compartiendo con sus amigos. Sin más que decir, sean bienvenidos a Terror Psicológico. En un campo apartado donde las casas quedaban lejos unas de las otras, se contaba que en las noches, cuando la calma dominaba, se escuchaban el arrastrar de cadenas que se iban alejando poco a poco. Un día se empezó a comentar por la zona lo que sucedía, y varios coincidieron que lo escuchaban tarde, pasada la medianoche. Hasta un día que 3 hombres decidieron saber lo que sucedía. Pasaron varias noches a la espera, hasta que en una de esas comenzaron a escuchar las cadenas, pero no veían nada. Siguieron el sonido, y después de caminar monte adentro, vieron una especie de silueta en la oscuridad y una luz tenue que salía de un agujero. Quedaron perplejos ante lo que veían sus ojos. Cuando volvieron al campo, nadie les quería creer, hasta que un señor anciano dijo que esa historia era real, ya que hace muchos años en ese lugar habían enterrado un cofre con dinero. Los españoles pusieron a cavar el hueco a unos esclavos. Luego de haber terminado de cavar, acabaron con sus vidas y enterraron el oro. Se dice que las cadenas que se escuchan arrastrar son las que llevaban los esclavos cuando iban camino a su tumba, cargando los cofres y las cadenas que ataban sus pies. Yo conocí personalmente a la persona que sabía bien la historia. Es escalofriante, pero cierto. Esto me sucedió recién saliendo de mi trabajo. Iba de regreso con un amigo, pues nuestras casas quedaban en el mismo rumbo. Eran aproximadamente la 1 de la mañana. Todo iba bien hasta que, bajo un poste de alumbrado, vimos a un ser oscuro de aproximadamente 3 metros de altura, con los brazos cruzados mirándonos fijamente. Solo se alcanzaba a apreciar la sombra del ente. Lo curioso de esto es que estaba justamente abajo de la luz de la lámpara, y se veía la pura sombra. No se veía el cuerpo físico, algo bastante extraño. Mi amigo y yo salimos corriendo con mucho miedo, y gracias a Dios no volvimos a ver a este ser, a pesar de seguir pasando a la misma hora. Esto me sucedió hace 18 años. Nos encontrábamos jugando en un potrero, todos los niños del barrio. Cabe mencionar que en el potrero había una torre de una compañía telefónica. Eran alrededor de las 7 de la noche, ya había oscurecido y seguíamos jugando. Aunque la visibilidad era muy poca, pues lo único que medio alumbraba eran las lámparas de la torre, cuando de un momento a otro vimos que una cabeza se asomó de la torre. Pero lo más aterrador es que su rostro era totalmente blanco. Para que se den una idea, el rostro era similar a las máscaras que usan en la película La Purga. Todos salimos corriendo del potrero, muy asustados. Le contamos lo sucedido a varias personas y nadie nos creyó. Por supuesto que, después de eso, no volvimos a jugar en aquel potrero. Saludos a todos los demás compañeros de este canal. Comentando anécdotas referentes al video de La Llorona. Puedo decir que, cuando era niño, la llegué a escuchar en 3 ocasiones. Esta iniciaba su lamento aproximadamente a las 2 a.m. y dejaba de escucharse como a las 4. Sinceramente le doy toda la razón al narrador del video, de que esa mujer al principio empieza llorando y lamentándose de lo más normal, preguntando por su hijo, y poco a poco se va desesperando, y empieza a llorar y a lamentarse cada vez más fuerte, hasta el punto que empezaba a gritar de una manera tan desgarradora, tanto que me quedaba inmóvil por el miedo que sentía al escucharla. A eso le puedo agregar que ahí supe el por qué a cierta hora de la noche las calles quedaban completamente solas. Solo se escuchaban a los perros ladrar y aullar, mientras se escuchaba a aquella mujer. La verdad duré muy poco tiempo viviendo en ese lugar, por lo antes mencionado. Esto que les voy a contar me sucedió en el río que se encontraba donde vivo. Recuerdo que estaba con mi exnovia. Eran como las 12 o 1 de la mañana más o menos. Se había hecho tarde porque estábamos planeando unas vacaciones. No sé cómo fue que volteé la mirada hacia el río, y vi claramente que había 2 esferas suspendidas a mitad del río.
Una era de color dorada y la otra era roja, con un diámetro de 15 o 20 centímetros aproximadamente. Vi que estas, dando como pequeños saltos, dirían que estoy loco, pero parecía como si estuvieran danzando entre sí. Después vi cómo entraron al agua del río, pero sin salpicar ni una sola gota. Mi novia y yo estábamos a escasos 5 metros del río. La verdad me dio mucho miedo que no le dije nada a mi ex. Solo le mentí diciéndole que me estaba marcando mi mamá, y mejor nos fuimos de ahí. Esto me sucedió en 2 ocasiones distintas en la Ciudad de México. Esperando el metro para Garibaldi, vi que al final del túnel había un hombre vestido de negro y con sombrero. No pude verle el rostro, pero no le tomé importancia. De repente vi que se estaba acercando, pero esta vez pude verle el rostro. Vi claramente como 2 destellos de luz salían de sus ojos. Tenía tanto miedo que no me percaté que el metro había llegado. Cuando reaccioné, entré corriendo al vagón. Una vez adentro, volteé para ver si no me seguía aquel individuo, pero ya no se encontraba. Espero que me ayuden compartiendo el video, se sigan suscribiendo para que pronto seamos muchos más. Sin más que decir, hasta pronto.